Dios. Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo a todos los que, mis hermanos, ¿verdad?, en la fe, que me ven en esta hora, ¿verdad? Deseamos con todo nuestro corazón que sus vidas estén bendecidas y que su familia, que todos puedan gozar de armonía, de paz y de bienestar. Y pues deseamos compartir algunas palabras, ¿verdad?, que Dios puso en nuestro corazón, una pequeña reflexión, ¿verdad?, deseando que pueda ser de bendición para sus vidas y que Dios hable a nuestros corazones en esta hora. Yo creo, ¿verdad?, que en esta etapa de nuestras vidas, yo creo que Dios a muchos nos ha estado enseñando cosas bonitas, cosas especiales. Dios ha estado hablando a nuestros corazones de una manera que nos ha hecho entender cosas que a lo mejor en otro tiempo no entendíamos, pero que a la vez pues Él desea despertar en nosotros un sentir más sensible acerca de lo que Él desea para nuestras vidas en particular y para su iglesia y para todo ser humano, ¿verdad? Es nuestra oración y nuestro deseo que los que están pasando por necesidades diferentes, por los que están pasando por aflicción, por desesperación, ¿verdad?, que la desesperación quiere llegar a sus vidas, pues que puedan entender o puedan razonar que Dios sigue todavía siendo el Dios que nos prometió que siempre cuidaría de nosotros, que si las aves de los cielos que no trabajan, ni siembran, ni hacen nada, Dios tiene cuidado de ellas, que así nosotros confiemos en que Dios tiene cuidado de nosotros. Quiero pasar mi reflexión, la reflexión de esta hora ahí en nuestras Biblias, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 13 y versículo 23, particularmente esos dos versículos son los de donde va a partir nuestra reflexión, esperando, ¿verdad?, que como dije, ¿verdad?, que sea de bendición a cada uno de nosotros. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y luego el versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, antes de continuar, pues me gustaría que voy a hacer una oración, ¿verdad? Y los que gusten acompañarme, pues lo pueden hacer ahí desde donde están. Vamos a ponernos en las manos del Señor, para que Él sea el que nos ayude, para que Él sea el que su Espíritu hable a nuestro corazón. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, te adoramos y te glorificamos. Te doy la gloria y la honra, Señor, y te agradezco por la oportunidad que me das de compartir estas palabras, Señor, con la audiencia que nos mira, con mis hermanos en la fe y con todas las personas que aún no han tenido la oportunidad de conocerte. Y creo, Señor, que este tiempo es un tiempo bueno en el cual tú puedes tratar con sus vidas. Tú puedes, Señor, aleluya, remover en sus corazones y en sus vidas, en su alma, en su ser, el deseo y el anhelo de saber más acerca de ti, de conocerte y de entregar sus vidas a ti, Señor. Deseo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, que toque nuestra mente y que tu palabra llegue, Señor, llegue a lo más profundo de nuestra alma, tanto mío, Señor, como de aquellos que escuchan, Señor, y que nos ven. Ayúdanos, Padre Santo, te lo ruego, te lo suplico, y así deseo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que inspire mi corazón, mi mente y mi ser, y que tú hables a través de tu Espíritu, Señor, en mi vida. Aleluya, y que tu palabra sea, Señor, la que nos hable, Señor, la que sea tu palabra la que nos hable en esta hora a cada uno. En el nombre de Jesús, aleluya, te lo suplico. Amén y amén. Aleluya.
la palabra que leíamos es una parte en la que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos habla acerca de que las tentaciones o las circunstancias que nos vienen, pues ninguna de ellas no deja de ser humana. Es decir, que cualquier cosa que Dios permite que pase en nuestras vidas, pues no está fuera del alcance del conocimiento de Dios, y que nosotros como seres humanos, por muy difícil que sea la circunstancia o la adversidad o la situación por la que tengamos que pasar, Dios es fiel, ¿verdad? Y Él, como ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas, entonces, ¿verdad? Que Él no nos va a dejar ser tentados o no nos va a dejar pasar por pruebas más duras o más difíciles de lo que nosotros no podamos soportar. Que nosotros vamos a poder resistir, porque juntamente con la prueba Él va a dar la salida también. Es decir, Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la respuesta, o Él nos va a dar la oportunidad de darnos cuenta que aunque llueve, que aunque hay tormentas, en cualquier momento, en cualquier día, el sol va a salir, el sol va a alumbrar, los pajarillos se van a escuchar, la naturaleza, ¿verdad? Va a traer un ruido pacífico, un ruido pasible, en el cual nosotros podamos sentir, ¿verdad? Que la bonanza, ¿verdad? Se puede sentir a nuestro alrededor. Entonces, tarde que temprano deja de llover, y tarde que temprano el sol vuelve a alumbrar para que nosotros podamos ver la luz del día. Entonces, las tormentas no duran más de lo que debe de durar. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 13, ¿verdad? Al final dice, para que podáis soportar. Es decir, ¿verdad? Que el Señor nos da la fortaleza. Quisiera dirigirme a cada uno, ¿verdad? Pues en parte en esas palabras que voy a compartir, ¿verdad? Parte de lo que fue mi inicio como hijo de Dios, cuando Dios trató conmigo. Quiero compartirles parte de pues algunas experiencias breves, ¿verdad? De lo que fue mi vida en Cristo, ¿verdad? Que cómo empezó, pues algunos fragmentos de mi vida, ¿verdad? Que fueron, pues que marcaron mi vida en Cristo y mi vida como persona nueva, como una criatura nueva. Cuando el Señor trató conmigo, ¿verdad? Pues yo tenía unos 18 años, no cumplía 19 años, ¿verdad? Pero yo recuerdo muy bien que pues en esos tiempos solía andar mucho en el deporte, solía andar mucho, ¿verdad? Con mis amigos y con mis familiares, con mis hermanos y con mis primos de sangre, hablando de sangre, ¿verdad? Y solía juntarme con cada uno de ellos. O sea que cuando Dios me cambió, que cuando Dios trató conmigo, yo seguía frecuentando sus amistades, ¿verdad? Seguía viviendo en una amistad todavía muy apegada con ellos. Y no me daba cuenta de que pues yo ya no podía, no debía, no me convenía seguir todavía teniendo esa misma relación. Y pues yo recuerdo también muy bien que mi madre me aconsejaba y me decía que no era muy conveniente que yo continuara con ese tipo de relación, puesto que pues yo ya era una nueva criatura, yo ya era un hombre nacido de nuevo, era un hijo de Dios, y aunque los amaba, aunque los quería mucho a ellos, por muchas razones, pues yo recuerdo que muchas cosas me decía, ¿verdad? Que no me convenía, pero al parecer, pues yo como niño en el Evangelio, pues era un niño, era un bebé recién nacido, y no entendía, ¿verdad? Muchas cosas que no me convenían, que no me eran lícitas. Y como vemos en el versículo 23, ¿verdad? Del capítulo que leímos, ahí dice todo me es lícito, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo edifica. Entonces, aunque yo sentía y yo sabía que no andaba haciendo cosas malas, pero con todo y eso, la amistad de ellos no era saludable para mí. Y con esto, ¿verdad? Con esto quiero hacerme, identificar un poquito con la juventud, hacerles ver que yo también como joven, ¿verdad? En mi momento, cuando viví en esa etapa de mi vida, hubieron muchas cosas en las que yo no me daba cuenta que no era conveniente que yo las hiciera o que yo anduviera en ellas. Y pues poco a poco, ¿verdad? Fui dándome cuenta de que mi madre tenía la razón, aunque en ese tiempo no. Y pues tanto fue que mi mamá miró, ¿verdad? Que pues yo no razonaba o no entendía, y tal vez para no estar discutiendo conmigo o para no hacerme incomodar demasiado, o a lo mejor para no verse así como que me estaba presionando demasiado, tal vez entendió, ¿verdad? Que pues lo mejor era abstenerse un poquito, y yo creo, sin duda, ¿verdad? Que ella empezó a orar más fuertemente por mí, para pedirle a Dios por mí, para que yo no me fuera a dejar llevar por esas amistades, para que Dios cambiara mi modo de pensar, que Dios me diera un entendimiento, un discernimiento. Pues recuerdo, ¿verdad? Que en una ocasión, en esa etapa, tuve un sueño. En una de esas ocasiones tuve un sueño, y en el sueño yo recuerdo que me vi que empecé a volver a la vida en la que vivía, y ya empecé a hacer las cosas que mis hermanos y mis primos hacían, mis amigos. Y yo cuando recuerdo que me vi así en esa manera, yo empecé a sentirme triste, ¿verdad? Por lo que me daba cuenta que andaba haciendo y que yo ya no debía hacerlo. Y entonces me dio mucha tristeza, ¿verdad? En mi corazón, y dije: oh, Señor, te fallé, ¿por qué hice esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué caí en esto? Recuerdo, ¿verdad? Que me dio mucho dolor, me sentí muy mal, me sentía. Y cuando yo estaba lamentándome, sintiéndome triste, dolido, ¿verdad? Porque le había fallado a Dios, y sabía bien que ya había pecado, ¿verdad? Al haber andado en esas cosas, pero que nadie me había obligado, sino que yo había andado, yo mismo había propiciado todo eso. Entonces, cuando estaba yo, ¿verdad? Más triste, pues no sabía qué hacer o qué decir o qué pensar. Recuerdo, ¿verdad? Que era la madrugada cuando desperté, ¿verdad? Y estaba yo con lágrimas en mis ojos, literalmente. Estaba yo bien triste, ¿verdad? Y recuerdo que era como las 2 o 3 de la mañana. Entonces, cuando desperté bien exhausto, agradecí a Dios con todo mi corazón. Le dije: Señor, gracias porque solamente fue un sueño, Señor. Gracias porque esto no es realidad. En verdad, sentí un peso que me quitaba de encima, porque solamente fue un sueño y no fue realidad aquello que yo estaba soñando, ¿verdad? Pero yo lo sentí que era tan real lo que andaba viviendo en mi sueño, que cuando desperté, ¿verdad? Pues en esa hora yo, parece que me recuerdo, ¿verdad? No estoy seguro, no quiero mentir, ¿verdad? Pero me levanté, me hinqué y le di gracias a Dios, ¿verdad? Porque solamente fue un sueño. Y le dije: Señor, en verdad te agradezco, porque solamente fue un sueño y esto no fue realidad. Y recuerdo que en la mañana, cuando me fui a mi trabajo, todo el día anduve con este pensamiento, y los sueños a mí es difícil que se me queden presentes. Yo casi ninguno de los sueños me acuerdo lo que soñé, y eso no se me olvida, lo que anduve soñando. Y todo el día anduve meditando en esto, y anduve meditando ¿por qué soñé eso? Y entonces, ¿verdad? Ya yo creo, ¿verdad? Que Dios me dio la oportunidad de darme cuenta que Dios no quería que yo fuera a volver a la vida de la que me había sacado el Señor, pero que a la vez también tenía que renunciar
a las amistades con las que yo andaba relacionándome mucho. Y por eso, ¿verdad?, le quise titular a esta pequeña reflexión, que no todo nos conviene, no todo nos edifica, aunque lo podemos hacer, aunque podemos hacer ciertas cosas, no todo nos aprovecha y no todo nos edifica, no todo nos conviene. Y entonces, ¿verdad?, pues Dios me dio a entender que no era mi responsabilidad, que a mis hermanos, a mis primos y a mis amigos les pasaran cosas, porque en las cosas que ellos vivían, pues lógicamente, ¿verdad?, pues iban a tener consecuencias, sus actos, ¿verdad?, sus decisiones, y a la vez también porque ellos ya conocían de la palabra de Dios. Puesto que cuando Dios me llamó a mí, cuando Dios tocó mi corazón, cuando Dios me sacó de donde yo andaba, entonces yo también ya conocía de la palabra de Dios, y aunque no quería entender, no quería obedecer, tuvo que Dios utilizar ciertas cosas para llamar mi atención y para hacerme ver, para hacerme entender que Él tenía algo mejor para mí, que Él no quería que yo siguiera viviendo en esa manera, ¿verdad? Que Él no me había hecho para que yo viviera de esa manera, desperdiciando mi vida y viviendo, derrochando mi vida, ¿verdad?, perdidamente en los vicios y en las cosas que hacía y lo que hablaba y todo lo que vivía, ¿verdad?, que no era del agrado de Dios, y que mis pasos iban directo hacia el infierno, hacia el abismo, donde van todos los que no quieren nada con Dios. Por esa razón, ¿verdad?, es que Dios trató conmigo, ¿verdad?, y ahí andando en mi trabajo, yo meditaba en todo eso, y Dios me hizo entender que lo que yo podía hacer para hacer que sus vidas de mis hermanos y de mis primos, ¿verdad?, y de mis amigos tuvieran un cambio, o que realmente ellos, de la manera que podía ayudarlos, era dando un ejemplo y dando un testimonio diferente del que ellos estaban acostumbrados a mirar en mí. Es decir, que yo diera frutos de arrepentimiento, que mi vida fuera un ejemplo, un testimonio para que ellos vieran el cambio, la transformación que Dios había hecho en mi vida, y que eso iba a ser más efectivo que mi misma presencia con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie, pero Dios sí puede cambiar. ¿Cómo? Con mi ejemplo, con mi testimonio, porque el Señor dice en sus palabras que por mis palabras muchos se pueden salvar, o por mis palabras muchos se pueden perder. Entonces, por otro lado, ¿verdad?, también me hizo sentir, ¿verdad?, que podía orar por ellos, debía de orar por ellos, debía ayunar por ellos. Y efectivamente eso empezamos a hacer, ¿verdad? Recuerdo que mi madre y yo nos poníamos de acuerdo y empezamos a presentarlos en ayuno, en oración, a cada uno de ellos, a mis hermanos. Y Dios fue obrando en sus vidas uno a uno, y vimos cómo Dios obró en sus vidas, cómo Dios obró en sus corazones. Dios trató con ellos de una manera extraordinaria, ¿verdad? Que veíamos verdaderamente que la mano de Dios era la que estaba dándose a conocer a través de lo que sucedía en sus vidas. Y bueno, los que no quisieron, los que no han querido nada con Dios, bueno, es responsabilidad de ellos. ¿Por qué? Porque se les ha hablado, se les ha dicho, y yo creo, ¿verdad?, que en su tiempo pues Dios va a tratar con ellos, y Dios les va a dar la oportunidad, y es nuestro deseo, ¿verdad?, que antes que sea demasiado tarde ellos puedan venir a los pies del Señor cambiados y transformados. Y hay una parte en la Biblia, ¿verdad?, que nos dice allí en 2 Corintios 5:17. Quiero leerla, ¿verdad?, para que los que no conocen estas partes de la Biblia, ¿verdad?, puedan darse cuenta, ¿verdad?, de que no son palabras mías, sino que es la palabra de Dios. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, muchos de nosotros pensábamos que Dios no nos podía perdonar, o muchos piensan hoy en día que a poco así nomás de fácil Dios va a perdonar todos los pecados, todas las cosas malas que hacíamos, que hicimos.
Si mencionáramos muchas de las cosas que hacíamos, realmente muchas cosas son vergonzosas y ni siquiera mencionarlas se puede porque no es conveniente ni es nada agradable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor en su palabra nos dice claramente ahí en esta parte, ¿verdad?, que yo acabo de leer. Dice, ¿verdad?, que de modo que si alguno ya está en Cristo, es decir, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, los que ahora le servimos, los que ahora vivimos para Él, dice que somos nuevas criaturas. Y una criatura nueva, un niño recién nacido, no tiene ninguna maldad, no tiene ningún prejuicio en nada. Tiene su mentecita nuevecita, tiene su mente limpia, completamente nada, no hay nada de maldad en ellos. Nosotros cuando nacemos en Cristo somos unas nuevas criaturas, recién nacidos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Dice que las cosas viejas pasaron, es decir, que lo que hicimos, lo que anduvimos haciendo, si robamos, si matamos, si mentimos, si maldecimos, si cualquier cosa, llámese como se llame, de cualquier índole, si el mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz, pudo clamar, interceder por los que lo habían matado, por los que le habían hecho lo que le hicieron, Él dijo simplemente con estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y eso qué significa? Que el Señor ahí mismo en la cruz nos mostró, ¿verdad? Nos hizo ver que las cosas en las que vivíamos, en las que andábamos, era porque no nos dábamos cuenta que estábamos ciegos. El pecado, el mundo, el diablo nos cegaba los ojos espirituales y no veíamos que la vida o que las cosas que hacíamos nos estaban conduciendo hacia la perdición, hacia el mismo infierno. Íbamos con rumbo al abismo de donde la Biblia dice, ¿verdad?, que un día el mismo diablo también va a ser lanzado al lago de fuego, y ese lugar fue creado para el diablo y sus demonios. Pero los que no quieren nada con el Señor, los que rechazan la salvación que el Señor ha provisto para todo ser humano, pues lamentablemente van a ser lanzados a ese lugar. Y luego vamos a hablar de eso. Entonces, ¿verdad? La otra parte dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor hace nuevas todas las cosas. Se nos hace imposible a veces creer. Yo he conocido muchas personas, ¿verdad?, que dicen: no creo que Dios me perdone, porque yo creo que en la iglesia hay pura gente buena. Y mucha gente se atreve a pensar que alguien, porque no roba, porque no mata, porque no se emborracha y porque no hace ciertas cosas, que esa gente va al cielo. Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que la salvación no es por obras, que la salvación no es porque seamos buenos. La salvación es por gracia. Dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Eso es lo que dice, que somos, que por gracia somos salvos. ¿Y qué es gracia? Pues gracia es algo inmerecido, algo que nosotros no podemos obtener por méritos, algo que nosotros no podemos obtener de ninguna manera, algo imposible de adquirir por algún medio o comprar por algún medio. Es algo que nosotros mismos no podemos obtener por nuestra fuerza. Entonces, pues esa es la razón, ¿verdad?, por la que Dios puso en mi corazón esas palabras. Y yo creo, ¿verdad?, que sin duda hay mucho, ¿verdad?, que aprender acerca de esto. Hay algo que también concerniente al tema, ¿verdad?, de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica o nos edifica. Hablando de la juventud, ¿verdad?, porque muchas de las veces cuando estamos jóvenes se nos hacen fácil muchas cosas. Ahí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice, hablando específicamente a la juventud, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios nos va a pedir cuentas. Él dice, Jesús, hablando literalmente, Él en su palabra, en una parte ahí, ¿verdad?, en los evangelios, dice, ¿verdad?, que de toda palabra ociosa que hablemos aquí en la tierra, daremos cuentas a Dios.
Si se nos hace fácil decir palabras, si se nos hace fácil hablar palabras como los demás, ¿verdad? Malas palabras, maldiciones o cosas que son de doble sentido, ¿verdad? Pero que tienden a hablar pues de una manera inapropiada. Entonces de todo ello vamos a dar cuentas. Si nuestras relaciones y nuestras conversaciones no son saludables, todo eso lo único que va a hacer es que nos va a perjudicar y nos va a ir dañando nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que no vamos a tener una mente sana, no vamos a tener un corazón limpio. Y el Señor habló acerca de que el corazón, el Señor es el que lo escudriña, Él es el que lo conoce. Entonces dice, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Es decir, que no todo lo que sentimos que podemos hacer, que no todo lo que sentimos o pensamos, que aunque no estamos perjudicando a nadie aparentemente, no todo lo que vemos, no todo lo que oímos, no todo lo que hablamos es conveniente. Entonces, y aunque no haya problemas y que digamos, es que es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, tarde que temprano, un día le vamos a rendir cuentas a Dios. Un día vamos a presentarnos delante de Dios, y ahí es donde el Señor va a pedirnos cuentas y va a darnos la recompensa que a nosotros ameritamos. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, tarde que temprano, todo va a tener su recompensa, sea bueno o sea malo. Hay una parte, ¿verdad?, en la que también, ¿verdad?, ahí en Gálatas 5:13, algo que nos dice muy particularmente el apóstol Pablo a través de los Gálatas, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, Dios pagó nuestra libertad. Estábamos cautivos por el pecado, estábamos cautivos en la vida que llevábamos, en la vida que vivíamos. Pensábamos nosotros, ¿verdad?, que aunque vivíamos nuestra propia vida, pensábamos, ¿verdad?, que íbamos bien, que íbamos de esa manera. Pero realmente, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo menciona y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y cuando menciona esto, significa que nosotros antes éramos presos, estábamos encadenados por las garras del pecado, por las obras de la carne, por las obras que el diablo había sembrado en nosotros. Desde que nosotros nacemos, ¿verdad?, nacemos con esa tendencia a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el diablo siembra el mal, el diablo siembra el pecado, el diablo siembra muerte, siembra cosas malas para que nosotros no podamos tener ninguna relación buena con Dios. Pero luego menciona aquí el apóstol Pablo y dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, que aunque Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha quitado las cadenas, nos ha sacado de las prisiones del pecado en el que vivíamos. Entonces, pero aún con todo y eso, no por el hecho de que ya Dios nos haya perdonado, que Jesús haya pagado el precio de nuestros pecados, no quiere decir que debemos nosotros seguir prestando nuestros miembros, nuestro cuerpo, para seguir viviendo libertinamente. Dice: para que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, la carne nunca la vamos a saciar, la carne nunca la vamos a tener satisfecha. Entre más le damos nosotros la libertad para hacer ciertas cosas que no son provechosas, más va a querer hacer cosas malas. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, vemos que nos dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 8, versículos 1, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Pero aunque estamos en Cristo, no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermanos. Entonces de esa manera, ¿verdad? De esa manera nos damos cuenta que el Señor nos ha dado una vida nueva. El Señor nos ha dado una vida distinta y nosotros debemos de ser la sal de la tierra. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo, ¿verdad? La palabra del Señor tiene mucho que hablarnos al respecto, tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Pero yo quiero que se lleven esas palabras en su mente y en su corazón este día, de que aunque todo me es lícito, todo nos es permitido, nosotros podemos tener ciertas amistades, podemos hacer ciertas cosas que aparentemente no son malas. Si el Señor dice su palabra, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles, eso significa que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, los pensamientos, tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos y cómo andamos. Ya no podemos andar en la vida como los demás, ya no podemos tener las mismas relaciones, la misma relación con las personas como lo teníamos anteriormente. Recuerdan, ¿verdad? Lo que les platicaba ahorita al principio, ¿verdad? La experiencia que me tocó vivir. Y aunque así fuera, ¿verdad? No quiero decir o no quiero pretender, ¿verdad? Que ya nunca más volví a cometer errores o he tenido cosas malas o penosas en las que yo no haya caído. Claro que sí he tenido errores, claro que sí he tenido caídas, he tropezado, pero ante todas esas cosas yo he tenido que entender que como Pedro, cuando Jesús dijo, si ustedes también quieren irse, ¿verdad? Porque la palabra estaba siendo hablada muy duramente. Pedro le dijo, Señor, estás hablando muy duro y ya la gente se está yendo, ¿verdad? Porque le estás hablando muy duro, esta palabra es muy dura. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, si ustedes también quieren irse, váyanse. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces cuando yo me he visto envuelto en algún error, en algún tropiezo, y que me he dado cuenta cuando el Espíritu del Señor nos redarguye y nos hace ver que estamos, ¿verdad? Fallando, estamos olvidándonos, ¿verdad? De las cosas que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Que debemos de servirle a Él con amor y debemos de guardar nuestra vida, nuestro cuerpo en santidad, en honor, en honra a nuestro Señor. Entonces pues tenemos que venir humillados delante de Él, porque separados de Él no somos nada. Es mejor reconocer es mejor reconocer y confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que encubre su pecado, dice, ¿verdad?, que no prosperará. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que nosotros permanezcamos en un estilo de vida pecaminosa, sino que Él quiere que nosotros podamos vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y aunque vienen tentaciones, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, dice que Dios no va a permitir que venga ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel y no nos va a dejar ser tentados más de lo que no podamos resistir. Entonces, hermanos y jóvenes, ¿verdad?, el consejo de esta hora es que tengamos cuidado, ¿verdad?, de lo que hablamos, de lo que vemos, con quién nos juntamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, las amistades que frecuentamos. No quiere decir que no podamos tener amistades es decir, que no hablemos con personas que no son cristianas o que no creen como nosotros. Claro que sí podemos nosotros tener, sino cómo se van a dar cuenta cuál debe ser la conducta de un cristiano. Pero dice la Biblia que nosotros no nos conviertamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Que el mal lo vamos a vencer solamente haciendo el bien. De otra manera no vamos a poder nosotros lograr que nadie se convierta. Porque la gente va a conocer a Dios, ¿cómo? A través de nuestra manera de vivir, a través de lo que ven
que nosotros hacemos, si ven que nosotros resbalamos y que nosotros mentimos y que nosotros vivimos en un estilo muy parecido como los demás, entonces van a decir, pues ¿para qué? Pues yo creo que para vivir como tal o fulano de tal, pues yo creo que así estoy bien, a lo mejor estoy mejor que fulano de tal. Entonces, ¿verdad? Pues de esa manera nosotros vamos a hacer que el nombre del Señor sea glorificado en nuestra vida, por lo que vivimos, por lo que hacemos, o podemos también ser causa de tropiezo para los demás. Así es que, mis hermanos, yo quisiera ver en esta hora, así de esa manera, pues deseo con todo mi corazón que hagamos una oración, ¿verdad? Para pedirle al Señor, y de esa manera quiero terminar esta reflexión, deseando con todo mi corazón, ¿verdad? Que haya sido de bendición para sus vidas, que en verdad sea de bendición para cada uno de ustedes, tanto para los jóvenes como para los adultos, como para los recién bautizados, como para los que ya tenemos más tiempo en el Señor. La palabra de Dios es igual para todos. No porque alguien tenga más tiempo quiere decir que ya no necesita más de alguien nuevo. No, la Biblia dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron, que no hay justo ni aun uno. Todos nos pecamos, hemos pecado, todos nos desviamos, todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, cada quien ganó por su rumbo. Entonces el Señor, ¿verdad?, dice su palabra que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, mis hermanos, ¿verdad?, pues así de esa manera deseo con todo mi corazón despedirme, ¿verdad?, con una oración. Ahí donde está usted, incline su rostro y cierre sus ojos, y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Santo, te suplico, Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis amigos que nos ven, Señor, que escucharon estas palabras, que escucharon, Señor, esta pequeña reflexión, deseando con todo mi corazón que tú, Señor, les ayudes, que tú les bendigas, y que creo, Señor, intenté hablar de la manera más sencilla para que pudieran entender las personas, Señor, que aún todavía no te han conocido. Y oro a ti, Señor, y clamo a ti para que tú les des la oportunidad de que también, al igual que a mí, Señor, cuando era joven, que ellos puedan abrir su corazón para que tengan la oportunidad, Señor, de encontrar la salvación, de encontrarse, Señor, personalmente contigo, y empezar a tener una vida, Señor, nueva, como lo dice tu palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, Señor. También, Señor, clamo a ti por mis hermanos que están pasando por algunas circunstancias, tal vez, Señor, aleluya. Yo no sé, Señor, no conozco sus corazones, no conozco sus vidas, pero tú sí, Señor, y te ruego, Señor, para que tú los ayudes y los bendigas, para que ellos, Señor, aleluya, en su vida cotidiana, en su vida diaria, pues cualquier cosa, cualquier distracción, Señor, cualquier ventana que haya abierta, Señor, y en cualquiera de nosotros también, Señor, que podamos venir humildemente, Señor, delante de ti, confesando, Señor, nuestros pecados y nuestra desobediencia, nuestra descuido, nuestra ignorancia incluso también, Señor, y que podamos vivir de una manera que a ti te agrademos. Que vivamos, Señor, de una manera que glorifiquemos tu nombre y que la gente pueda darse cuenta, Señor, que en verdad tú moras y vives en nosotros, Señor. Que el amor tuyo sea, Señor, lo que perdure y lo que se mire en nosotros a través de lo que ven que hacemos nosotros. Que nosotros vivamos, Señor, en un amor intachable, en un amor inquebrantable, en un amor, Señor, intachable. Aleluya, que como dice tu palabra, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean hallados, sean guardados irreprensibles para el día de tu venida, Señor. Que nos encuentres haciendo tu voluntad, que aunque todo nos es lícito, Señor, que no todo nos aprovecha y que no todo nos edifica. Bendice, Señor, a mis hermanos, que los que de alguna manera, Señor, no entiendan todavía algunos conceptos, algunas cosas de la vida cristiana, Señor, dales discernimiento, Señor, y dales sabiduría, dales, Señor, la capacidad de entender que tu palabra nos enseña y nos dice, Señor, que el que sea santo, santifíquese todavía, y el que quiera ser inmundo, practique la inmundicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos muy pronto. Dios los bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a despedirnos con una hermosa alabanza
que se titula Quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte. Dios los bendiga.